Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, la Federación Panameña de Fútbol, FEPAFUT forma y educa y el Departamento de Desarrollo Técnico. Hoy como invitados tenemos al instructor Josué Linares. Y bueno, contentísimo de contar con ustedes, en este caso nuestros entrenadores que son invitados y nuestros preparadores de porteros a nivel nacional. Hoy como tema, entrenamiento activo del portero o portera, análisis de la realidad. Creo que este sería nuestro segundo tema, de desarrollo para porteros a nivel de federativo, para nuestros entrenadores y nuestros formadores a nivel nacional, contando siempre con nuestros patrocinadores. Qué gusto, la verdad, de tenerlos siempre a todos ellos y bueno, contar también con nuestras autoridades, la Federación Panameña de Fútbol. FEPAFUT Forma y Educa es un programa que vino para educar, formar, crecer a nivel del país y ser un plan piloto a nivel de CONCACAF también. Nuestro presidente Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Miguel Zúñiga, secretario general. Mi persona, Pacífico Dirón, director de Desarrollo Técnico. Y hoy como invitados tenemos a Josué Linares Pies. La verdad, contento por contar con Josué en el día de hoy. Segunda charla para porteros y seguimos con la formación de nuestro portero y haciendo un análisis FODA de la realidad de nuestros porteros a nivel del país y la formación de nuestros porteros de la etapa de iniciación, aprendizaje, hasta que lleguen al fútbol élite. Josué, bienvenido. La verdad que da gusto de tenerte este sábado. La verdad que contamos con la participación de todos nuestros instructores, nuestros formadores a nivel del país, entrenadores que van a estar ingresando a la sala. Así que Josué, bienvenido a FEPAFUT Forma Educa y la sala es tuya, Josué. Muchas gracias, Pacífico. Para mí es bueno, un auténtico placer y un auténtico honor poder estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Y nada, vamos a tratar el tema del día que no es nada más ni nada menos que el entrenamiento activo del portero y la portera, el análisis de la realidad. Vamos a profundizar bastante sobre diversos temas, pero antes de empezar me gustaría agradeceros a todos y a todas la participación a la hora de la entrega y realización de los trabajos. Me ha gustado mucho porque creo no, estoy seguro que ha sido la primera vez que me he encontrado en las tareas que habéis subido con tareas con apellido, me explico. Que no han sido simplemente tareas para el agarre, tareas para el juego con el pie, tareas para el desvío. Han sido tareas para el agarre con continuidad, tareas con el juego con el pie, con apoyo. Han sido tareas muy, muy interesantes y creo que es un avance muy, muy importante y creo que gracias a eso vamos a poder ir más en profundidad de lo que había pensado, así que hacia adelante. Comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es cómo es nuestra realidad competitiva. No es la realidad competitiva la misma, la mía, que la que puedo tener un compañero. Tenemos que saber cuál es la que tengo yo y cuál es a la que me enfrento, ¿no? No es igual el equipo que sea una selección, no es igual que sea un club que compite todos los fines de semana. Y esto nos va a ayudar a entender mucho más lo que es la necesidad de la demanda de mi portero. Vamos. Perfecto, pongo esta imagen porque nosotros generalmente somos entrenadores de porteros, ¿no? O de arqueros. Pero lo más importante para el portero es la opinión del entrenador. Entonces tenemos que entender que todo esto, lo que vamos a ver nosotros ahora, está siempre bajo el amparo del primer entrenador. Al final, el primer entrenador tiene que dialogar mucho con el portero porque nosotros somos una ayuda, somos un medio, ¿no? Pero quiero recalcar con esto que el primer entrenador es el que toma las decisiones, es el que finalmente elige al portero. Entonces, que la comunicación con el portero y el entrenador sea fluida va a depender de nosotros también, de lo que queramos nosotros apoyar esa comunicación y de lo que intervengamos de canal. Lo pongo para hacer hincapié en que es muy importante. Ahora lo que tenemos que pensar, que esto es una cosa que me gusta mucho, es qué clase de portero o de portera queremos, ¿no? Tenemos la estructura y al final sí que es verdad que siempre cuando se pregunta qué se busca de un portero o qué queremos, tendemos a pensar, pues me gusta que sea valiente, que tenga mando, que tenga confianza. Y yo lo que pregunto es, aparte de la estructura del portero que nosotros queremos, que va a depender del modelo de juego, ¿cómo entrenamos nosotros eso? Quiero que reflexionemos un poco y pensemos hasta qué punto se puede entrenar, hasta qué punto es innato y de qué manera lo hacemos. ¿Cómo puedo conseguir que mi portero tenga más confianza? Cojo y le digo antes del partido, me acerco a él, le digo, venga, hoy a por todas, ¿eh? Si fallas,
es mi responsabilidad, o no, o lo trabajo en las tareas, o le hago ser partícipe, o nace. Simplemente lo que quiero es que nos montemos una estructura primero de qué es lo que buscamos y a partir de ahí construyamos. Adelante. Vale, ahora nos vamos a meter en cómo realizar tareas activas. Para ello, lo que tenemos que hacer es estudiar la realidad competitiva nuestra. Voy a hacer mucho hincapié en la realidad competitiva porque creo que es una cosa que tenemos que estudiar. Más adelante voy a daros información práctica de cómo lo realizo yo cuando estudio la realidad competitiva de mis porteros o la realidad competitiva de mi equipo. Porque es muy importante saber cómo realizar estas tareas en función de cómo defendemos, cómo nos atacan, cómo es el campo, todo. Pero vamos a verlo más adelante. Aquí, mira, quiero que os fijéis en lo que veis en la imagen, ¿vale? Y simplemente vamos a hacerlo de manera rápida. Quiero que todos ustedes miren la pantalla y vean qué ven, ¿vale? Habrá gente que obviamente se fijará en el balón, cómo está colocado, gente en el que golpea, habrá más personas que se fijen en el primer defensor, habrá más personas que se fijen en el posicionamiento del portero. Seguramente que algunos de los compañeros que están hoy en la charla, por conversaciones previas que he tenido con ellos, estarán fijándose en cómo está a nivel de posicionamiento, cómo está él intentando mirar, ¿no? Pero lo que quiero que veáis es más allá, ¿vale? Porque esto es con lo que nos va a dar la calidad de la tarea. Os explico. Vamos a la siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que hacer para poder crear los estímulos que quiero que mi portero tenga, lo primero que tenemos que hacer es incidencia en el portero o la portera, ¿vale? Tenemos que ver cómo está ubicada en esta situación, ubicado en esta situación. Después, el jugador que tiene el balón, el jugador atacante con balón, que es lo que veis en las siglas como JACB. Ese es el segundo paso que tenemos que hacer. El tercero, tenemos que mirar dónde están los compañeros, porque los compañeros son facilitadores y limitantes a la vez. Y a la vez los rivales, porque, por ejemplo, en esta situación vemos que el rechace va a variar muchísimo, ¿no? En función de los movimientos de los rivales o de los compañeros, porque aumenta o disminuye la visibilidad. Aquí, por eso quiero hacer hincapié en esto también, para que después cuando veamos un error o veamos algo que es, digamos, pero qué fallo ha tenido, ¿no? Que veamos que realmente hay que tener en cuenta muchas cosas para poder decidir bien. Y todo esto viene de la mano de lo que entrenamos. Porque si no trabajamos los movimientos de los rivales, de los compañeros, jugador atacante con balón, la situación del portero, no estamos entrenando la realidad. Vamos a ir ahora más en profundidad. Adelante. Vale, como bien está escrito, el resultado de este análisis previo estará dentro de mi perspectiva, de mi realidad. Quiere decir con esto que no es igual que yo vea un partido que lo vea alguno de vosotros. Todos tenemos nuestras opiniones distintas. Lo que pasa es que cuando yo veo el partido, tengo que saber que está todo dentro de mi perspectiva. Y no es la realidad, es mi realidad. Por ello es bueno que siempre que podamos apoyarnos de compañeros para que nos den otro enfoque distinto. Porque si vemos una imagen de un partido, una finalización, por ejemplo, no sé si han visto el Newcastle Manchester United contra Newcastle, que el gol que le meten a De Gea, habrá gente que dirá, me fijo en De Gea, en el posicionamiento que tiene De Gea, me fijo en los defensas, pero todos lo vamos a ver según el prisma que tengamos, ¿no?, en la cabeza. Entonces es muy importante ver la realidad competitiva de manera objetiva y por ello es importante compartir siempre esos análisis con gente del cuerpo técnico, gente de nuestra confianza, para que nos dé una opinión mucho mayor. Yo siempre lo hago. No estudio solo las tareas bajo mi punto de vista, pregunto a expertos que tengo alrededor para que ellos me den su punto de vista para poder hacer las tareas más objetivas y más ricas para el portero, que al final es mi idea. Adelante. Generalmente en la prensa vemos siempre cuál es el portero con más porcentaje de paradas, ¿no?, que suele ser el mejor. En este caso, estos son los datos de la temporada pasada. Aquí tenemos los datos de los 22 mejores, entre comillas, porteros de la Liga Española. Entonces, claro, nosotros cuando miramos un porcentaje de paradas nos quedamos con efectivamente el número de paradas que hacen. Pero yo lo que quiero es que veamos más allá del dato, ¿no? Que vemos que son 103 paradas, pero ¿cómo son los tiros que reciben? Al Atlético de Madrid no le suelen generar desde dentro. ¿Cómo le generan? Defiende siempre bien, le suelen generar más de fuera. ¿Son tiros más fáciles? Puede ser. Y seguramente son tiros más fáciles que los que puede recibir Roberto, por ejemplo, o los que puede recibir Aitor, que es el portero del Levante. Lo que quiero con esto es que no nos dejemos llevar tanto por el dato, sino que sepamos ver más allá. Porque al final un porcentaje, ¿qué es una parada? ¿Qué entendemos como parada? Lo que yo agarro, lo que yo desvío. Pero ¿desde dónde me lo hacen? ¿Con qué facilidad? ¿Cómo está el jugador atacante? ¿Cómo es el golpeo? Quiero que veamos un poco más allá de esto.
Adelante. Ahora vamos a empezar con el estudio real de cómo nos atacan. Voy a poner un ejemplo teórico práctico, es real. Los datos que os voy a enseñar son reales y son el proceso de estudio que hice cuando estuve entrenando en el último equipo en España. Y ahí realmente quiero que veáis en todo lo que me fijaba y luego iré hablando de qué tareas desarrollaba conforme los ataques, conforme nos atacaban. Antes de entrar en contexto, antes de entrar en materia, quiero poneros en situación de que yo lo que hice fue, en este punto de vista, probar lo que os estoy diciendo, lo que os voy a comentar ahora. Hablé con mis porteros, les dije cómo nos atacaban y que iba a potenciar los aspectos más débiles a la hora de cómo nos finalizaban y que iba a su vez a potenciar los aspectos fuertes. Y ellos estaban de acuerdo, le dimos bastante caña al tema y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados, sobre todo de cara a la efectividad competitiva. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que ver es cómo nos atacan, cómo nos generan. Esto va de la mano de cómo defiende nuestro equipo, ¿vale? Aquí yo lo dividí en cuatro categorías, que una es los balones a la espalda, otra es el balón parado, la combinación del rival y otros. Obviamente podemos dividirlo muchísimo más, pero a mí me parece que en estas cuatro podemos englobar la mayoría de las situaciones que nos generan. Como veis, la mayoría de las veces que nos atacaban era mediante combinación del rival. Balón parado también ha sido importante y balones a la espalda, lo cual nos da a entender que nuestra defensa, si bueno, hacemos una lectura general, jugamos con líneas adelantadas porque teníamos la posición del balón. Esto quiere decir que nuestro portero ya algo tiene que hacer ante ese tipo de defensa y en combinación rival también tenemos que entender cómo es. Vamos a ir punto por punto. Siguiente. Balones a la espalda, ¿cómo pueden ser? Obviamente, balones a la espalda del lateral izquierdo, balones a la espalda del lateral derecho, balones entre centrales y laterales y balones entre los propios centrales. Como veis, el porcentaje mayor era entre central y lateral izquierdo, lo cual quiere decir que vamos a tener un mayor número de participación en el lado izquierdo que en el lado derecho. Tenemos que entender eso para trabajarlo también. No quiere decir que trabajemos la del lado derecho lo dejemos de lado, no, pero como veis realmente nuestro central derecho, nuestro lateral derecho solucionaban mejor ese tipo de problemas que los del lado izquierdo. Entonces tenemos que ejecutar ese tipo de situaciones un poco más desde ese lado para que cuando tengamos la realidad competitiva lo entienda, también hay que lo entienda, no que lo entienda, que lo tenga más asimilado, porque como bien recordamos de la anterior charla, la técnica es aplicada a todo lo que he vivido. Y yo para mí la técnica no es una cosa que esté ceñida por un libro, sino que es dar la respuesta, la mejor respuesta en el momento apropiado. Entonces esto para que os hagáis una idea de que si veis esto, decís, vale, ¿dónde nos están generando más? En ese tipo de balones diagonales que nos envían, tenemos que trabajar los reajustes desde ese tipo de situación, cómo manejar a la defensa en ese tipo de situación, cómo manejo al central izquierdo, al central derecho, ¿sí? Adelante. En el punto del balón parado, aquí lo que hice fue desglosar un poco cómo eran, ¿no? Cómo eran como si veis 2 cuartos, quiere decir que es en la zona propia, ¿no? Me refiero de medio campo, entre medio campo y más allá de la frontal del área serían los 2 cuartos. Y ahí era donde más daño nos hacían. En 2 cuartos con golpeo directo y 2 cuartos con centro remate. Aquí, ¿cuál es el problema que tenemos? Que en 2 cuartos aquí entraríamos más en el estudio del equipo contra el que juegas, porque muchos equipos centran, pero un equipo si tiene buen golpeador desde allí, buen lanzador, seguramente patee directo. Entonces ahí entramos más es una diferenciación que tenemos que hacer entre el equipo contra el que nos enfrentamos, ¿no? No es igual que sepamos que tiene un lanzador que le pega muy bien al balón y seguramente te busque gol, que no. La incidencia en los corners, eso lo hablábamos con el cuerpo técnico, más con el primer entrenador, para tratar de reajustar dónde veíamos nosotros los problemas, ¿no? Dónde veía el problema yo a la hora de dónde nos centraban, cómo defendíamos y demás. Y en saques de banda también nos generaban mucho. Generalmente el saque de banda es una cosa que no se trabaja con los porteros, pero que es muy importante. Ya no hablo solo de campo pequeño, que eso sí que lo he visto trabajar, de campo pequeño, portero atento, pero en campo grande también tiene que estar atento, porque como te saquen rápido tienes que reajustar muy rápido también. Entonces, esto nos da una idea muy buena a la hora de trabajar lo que eran los balones aéreos o las acciones aéreas. Siguiente. Mediante combinación rival. Aquí, como veis, abrimos mucho más el abanico porque aquí tenemos muchas más. Voy a empezar por la más pequeña hasta la naranja, ¿vale? Empiezo de izquierda a derecha. Conducción frontal más golpeo, como veis, no teníamos casi nunca ese tipo de situaciones porque nuestros 2 centrales, cuando estaba el equipo combinando, el equipo rival, eran muy fuertes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aparcar un poco el golpeo frontal porque no lo sufríamos.
No digo que no lo trabajásemos, lo trabajábamos igual, pero no le dábamos tanta incidencia. Acción frontal más apertura lateral quiere decir cuando recibe el punta de espaldas o el punta un poco caído a la bueno, el punta en general que descarga, ¿no? Pero como os digo, como teníamos dos centrales muy, muy fuertes, no nos generaban mucho a nivel frontal, y a nivel frontal siempre que golpeaban eran balones fáciles porque venían con una presión fuerte, que es otra cosa que tenemos que pensar también. Si cuando yo le golpeo al portero, cuando trabajo, estoy simulando que tengo un central encima o lo tengo de verdad, estoy simulando un mal golpeo, estoy simulando cosas. Luego no me quiero adelantar, que eso lo hablaremos. Acción lateral más centro, que esto era lo que más teníamos nosotros. Acción lateral que se abre a banda y era centro. Acción lateral diagonal, conducción y golpeo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en las acciones diagonales, que lo veremos más adelante, nos generaban mucho más. Entonces, con este screening que veis vosotros ahora mismo, para mí lo más importante era trabajar las acciones diagonales porque buscaba el rendimiento inmediato. Esto os estoy hablando de un equipo de competición, ¿vale? No os estoy hablando de un equipo de categorías, bueno, de amateur, por decirlo así, es un equipo de competición. Y luego acciones frontales laterales con conducción y golpeo, como veis que, quiero decir, una acción frontal que se convierte en lateral, sufríamos un poquito más en las transiciones de central a lateral, pero aún así tampoco nos generaban tanto. Y acción diagonal frontal con conducción y golpeo. Como veis, la naranja y la azul clarita de la derecha son las que más había. Más de un 50% nos generaban en acciones diagonales, lo cual nos da a entender que tenemos que darle mucho más hincapié, mucho más énfasis al trabajo diagonal que al trabajo frontal o incluso al trabajo lateral. Siguiente. Y luego los otros, que esto dentro del, que era un 12-13%, lo que teníamos rechaces segundas jugadas, la mitad, golpeos frontales y errores propios en salida de balón, en los cuales pues, nuestro medio centro recibía mal y la perdía, nuestro central, lateral o incluso portero. Entonces, como vemos que los rechaces también hay que trabajarlos, también tenemos que meterlos. El balón está vivo, ¿no? Es que muchas veces también veo en las tareas que cuando se hace un golpeo, generalmente ya cuando el portero la para, se le aplaude y se le pide más que se reubique para un segundo golpeo que acabar la jugada, que acabar la continuidad, que agarrar ese balón que está vivo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el dejar que ese balón acabe, que ese balón se agarre para poder darle pues la mayor realidad posible. Este, como os digo, es un estudio que hicimos de un equipo y gracias a esto nuestra labor competitiva mejoró y mi labor para ayudar a los porteros en tareas de entrenamiento y en partidos también se vio muy, muy favorecida. Siguiente. Perfecto. Aquí, ¿qué entrenamos? Como veis, he puesto 6, lo he englobado en 6 bloques, hay muchos más. Estiradas, golpeos, velocidad, agarre, desvío, fuerza, pero todo esto no es entrenamiento real, no es un entrenamiento como tal. ¿Por qué? Porque generalmente no trabajamos la acción previa, generalmente trabajamos ya con el portero en una realidad, en una posición, una ubicación en la cual él está bien, él está fuerte, ¿no? Está bien ubicado, está preparado para ese golpeo, lo ve salir, generalmente lo vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo viene en una acción previa. También para nosotros, y esto ya es un reto que también es un reto para todos los entrenadores de porteros, porque no es igual, bueno, todos lo sabemos aquí, golpear el balón cuando está parado y cuando está en movimiento. Es más difícil golpearlo cuando está en movimiento, pero es mucho más real. Por ejemplo, trabajamos la acción previa a la acción. ¿Qué quiere decir? Que viene, ¿de qué situación viene? El balón está en movimiento, ¿cómo viene? ¿Cómo viene el balón? La situación es inestable. A veces nosotros, cuando trabajamos el juego aéreo, por ejemplo, centro mal, centro lejos, para que mi portero reubique y, por ejemplo, saque la línea, obligamos también a cuando cojo y trabajo un golpeo diagonal yo mismo, perfilar mi cuerpo mal y golpear mal para que él vea que eso puede pasar y que el golpeo puede no ser tan limpio. Muchas veces hacemos las cosas demasiado lineales y demasiado perfectas, que está bien, pero creo que hay que darle un toque más real y hacer las cosas no mal, pero sí reales, o simular un resbalón o simular algo. Era lo que os decía en la anterior charla, de que entrenamos una cosa, pero cuando estamos entrenando ese ejercicio nunca hay que hacer lo mismo. Yo siempre le digo a los porteros que, por ejemplo, vamos a trabajar los golpeos diagonales antes de conducción, ¿no? Y digo, puede ser que esto sea siempre así, pero puede ser que no, porque les meto variabilidad porque a mí también me gusta, es un desafío para mí de estar activo y metido en la tarea, de modificarlo en función de sus demandas y sus necesidades. Por eso es muy importante que trabajemos situaciones reales y situaciones que se pueden dar. Yo os invito a que probéis a trabajar golpeos sin que esté el balón parado, dándole un control, que el control sea a veces más corto, sea más largo, sea hacia adentro, sea hacia afuera, sea
o incluso, ya os digo, golpear fuera también está bien a veces, porque hay que trabajar la no participación, hay que trabajar la acción previa y la no participación o la participación, porque generalmente trabajamos mucho ABC y eso nos impide que el portero sepa que hay todo un abecedario, ¿no? Adelante. Aquí, para que nos podamos hacer una idea mejor de lo que comentaba antes de los espacios, son los espacios, perdón, con los cuales yo suelo dividir mis tareas. Como veis, está denominado como eficacia elevada, eficacia moderada o eficacia reducida. Todo esto va la eficacia relativa al lanzador, al jugador atacante con balón, ¿vale? En la situación que vemos de eficacia elevada, tiene la ventaja el jugador atacante con balón siempre. El portero puede manejar más o menos los espacios, pero el jugador atacante con balón tiene siempre más ventaja, por eso se llama eficacia elevada. Eficacia moderada, ahí tenemos un pulso, un 50-50, en el cual el portero, si lo gestiona bien, tiene la ventaja él, ¿vale? En función de espacios, donde vaya y demás. Y eficacia reducida, obviamente, pueden meternos un gol, pero generalmente el portero tiene mucha más ventaja en ese tipo de balones, ¿vale? Tanto para percibir como para actuar a nivel defensivo. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo de antes, al análisis que hicimos de la competición que visteis, la eficacia moderada era en los espacios que más trabajábamos, aunque también nos caíamos a veces a eficacia elevada y eficacia reducida. No dejábamos de trabajar todos, pero trabajábamos menos, porque en eficacia reducida, tanto por centrales como por porteros, eso lo teníamos más dominado. En eficacia moderada les costaba muchísimo reubicarse, posicionarse y entender la situación. Y en eficacia elevada los centrales solían salvar, aún así también lo trabajábamos. Entonces, creo que esta división de espacios nos puede ayudar mucho a la hora de pensar qué tipo de tarea o qué tipo de espacio queremos trabajar o queremos defender o queremos atacar. O sea, creo que esto nos puede venir muy bien y es un esquema bastante sencillito que nos ayuda a generar tareas. Adelante. Esto también es muy importante y sonará bastante extraño, pero cuando estás en equipos de competición, también es bueno estudiar al portero rival, al portero con el que te enfrentas. Em, ¿Por qué? Porque está bien dar resoluciones a los jugadores. Es una cosa que me ha pasado mucho, que al principio empiezas cuando vas al primer día, hablo de equipos de élite, equipos de rendimiento. Primer día que te acercas al delantero o al centrocampista, sabes que tiene llegado, incluso laterales, le dices, mira, el portero, yo les entregaba esta hoja, que ahora os voy a describir, para que ellos supiesen y la viesen el día o los 2 días antes, para que entendiesen un poco el portero y darles otro tipo de soluciones. Luego podían hacer caso o no, pero sí que es verdad que generalmente al principio rehuyen un poco, pero una vez como les salga bien y vean que el consejo que les has dado ha sido bueno, te lo piden siempre, ¿eh? O sea que tened cuidado. Yo lo que hacía es, primero, bueno, el nombre, equipo, altura, fecha de nacimiento, esos son por datos propios. La jornada, la temporada, la fecha del equipo, por tener un registro mío propio, ¿vale? Analizaba las debilidades. Por ejemplo, en centro en corner se intenta anticipar el espacio espalda corta, quiere decir al primer palo. Entonces quiere decir que si él intenta anticipar eso, es porque se está moviendo hacia adelante, está dejando un espacio libre. Y a su vez analizaba los desvíos o la interacción que hacía con el balón, que en este caso, el ejemplo que os he puesto, débil en despejes por interacción baja, que siempre tiende a ir con la mano alejada, es porque se desplaza muy rápido, ve que el balón le sobrepasa y trata de actuar como puede. Eso nos da una ventaja de cara al lanzador y de cara a los jugadores que están en la segunda jugada preparados para ello, ¿no? En tiro en movimiento se desequilibra ante el regate, quiere decir que no aguanta, se va. Entonces ya le da una opción al lanzador, ¿no? Desvíos de trayectoria horizontal, que siempre trata de desviar paralelo a la línea de fondo. También le estamos dando la información a los jugadores que están cerca, preparados para esa segunda jugada. Y en tiro diagonal, rechace a zona central. Quiere decir que es cómodo. Entonces, toda esta información que veis aquí le da muchísima información a todo lo que es el equipo y lo podemos aprovechar en nuestras potencialidades, ¿no? Al igual que el 1 contra 1, si está muy alto y se desequilibra, le podemos dar un tipo de información al golpeador, al lanzador, para que sepas que esto pasa. Y luego a partir de ahí, pues que ellos eligen, ¿no? Incluso el comportamiento en la falta, si se desplaza, si no, cuántos colocan la barrera, qué hacen los penaltis, si da un paso lateral y se queda fuera, cómo achica, un montón de cosas que podemos analizar, ¿no? Esa información y que está muy válida y hace también que nuestro peso de cara a los jugadores sea también importante porque podemos ayudarles. Adelante. Ahora quiero que veáis unos vídeos, os voy a enseñaros dos, ¿vale? Y pregunto entrenamiento analítico, aunque para mí lo de analítico global y mixto hace años ya que murió para mí.
Yo lo denomino espacios abiertos o cerrados y el nivel de estímulos, ¿no? Así es como lo considero yo, debido a otros autores y otros entrenadores de porteros a los cuales sigo y creo que es lo que se debe hacer. Entonces, os voy a enseñar este vídeo y vamos a ver vamos a ir hablando a la vez. Es un minuto, ¿vale? Aquí, como vemos tenemos un cuadrado de conos azules y yo le golpeo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vosotros podéis decir, claro, esto es muy, muy sencillo, es entrenamiento analítico, siempre golpeas hacia afuera y golpeas, siempre estás haciendo cosas, pero ¿qué pasa? Que el portero no sabía dónde le iba a golpear, no sabía dónde iba a golpear, no sabía lo que iba a hacer. Él tenía la idea de que si yo iba al medio no podía golpear, por ejemplo, que solo golpeaba si iba a nivel diagonal fuera. Entonces, él no sabía esto, no sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿es entrenamiento analítico? Habrá opiniones que digan que sí, que es analítico, habrá personas que digan que no, pero él en ninguna de estas acciones sabía lo que iba a pasar. Yo le metía variabilidad, ¿veis? Ahí de repente él estaba preparado para un golpeo, pero tocaba el balón para que él anticipase. ¿Qué quería trabajar con él? Era un portero que tenía muchísimas dificultades a la hora de posicionarse y arrancar. Entonces, yo lo que quería trabajar con él era precisamente eso, que estuviese posicionado, preparado para el tiro, que lo hacía muy bien, pero que estuviese preparado para ese posible achique, que como veis aquí, pues en esta última acción hemos visto que le cuesta. Aquí igual lo vemos, es exactamente lo mismo. Partimos de una situación en la cual no es cómoda, yo estoy de espaldas y yo hago un control distinto. Lo puedo hacer más corto o más cercano. Si lo hago muy largo, él obviamente me achica porque estamos en el medio, pero si lo hago corto, ¿veis? Ahí coge y él espera el golpeo desde una situación en la cual él se sienta cómodo. Es muy importante que la situación se sienta cómodo. No hay ninguna situación, no hay ninguna posición ideal para el portero. Tenemos que conocerle y que él se descubra. ¿Vale? Este portero lo entrené en China, en Shanghai Shenhua, y ahí fue pues donde yo empecé a trabajar con él precisamente esos puntos de cómo se posicionaba, cómo arrancaba y cómo trabajar esa variabilidad del arranque, porque como habéis visto es un portero que abajo va bien, que es muy complicado, abajo va bien, tenía esa explosividad incluso estando tan arriba, que es curioso, pero yo por eso no me metí. Si él estando en esa posición llega, no hay ningún problema, no tengo que obligar a estar más abajo si él genera esa fuerza, ¿no? Y luego a su vez, pues como veis, esa arrancada que creo que la habréis visto y sí que le costaba, ¿no? Un poquito ahí el hacer el arranque, pero bueno, aquí lo que quiero que veáis también en el siguiente vídeo que vamos a ver es lo mismo, si es analítico o no lo es, porque ¿qué es analítico? ¿Realmente la situación es cerrada? Sí. ¿Sabe lo que va a pasar? No. ¿Sabe cómo va a ir el balón? No. ¿Realmente yo controlo el balón siempre igual? No. ¿He generado malos golpeos? Sí. ¿Me he generado inestabilidades propias corriendo para golpear? Sí. ¿Es real? Sí. Lo vemos. Vamos a ver el siguiente. El mismo portero va a ser. Aquí estamos trabajando exactamente lo mismo, ¿vale? Cómo es el movimiento, estar preparado y la arrancada. Adelante. Aquí vemos que puede pasar dos cosas, que haya golpeo para que no esté precisamente preparado todo el rato para salir, o que yo con el balón que tengo en los pies dé un toque hacia adelante. No se me ve, ¿vale? Aunque parezca un muñeco, no soy yo. Ahí, como veis, yo le doy un toque con la puntera y él tiene que adelantar. Hay dos opciones, o golpeo o doy el toque con la puntera. Si doy el toque con la puntera, él tiene que salir y venir, porque a mí me interesa que trabaje esa velocidad, esa arrancada, que aprenda a diferenciar cuando tiene que arrancar y cuando no, porque sé que estando bien colocado, él lo hace. Es un caso específico, ¿vale? Pero veis ahí que ahí está desestable y aquí, mira, aquí lo vemos. Aquí tampoco sabe dónde va a ir el balón. Aquí él se tiene que detener y ver qué pasa. Como veis, aquí va mucho mejor él, porque esta es la situación que él domina. Lo pongo para que lo veáis, ¿vale? Es un portero que tenía 15 años en su momento, ahora, bueno, es mayor, pero para que os hagáis una idea de que este entrenamiento es abierto. En este ejercicio yo precisamente le daba aplausos, le daba palmadas. Cuando paraba las palmadas tenía que detenerse y actuar algún golpeo cercano, ¿vale? Como veis, no bajaba, pero no lo necesitaba porque llegaba muy bien, ¿vale? Es un portero alto, creo que estaba en 1,87, 1,88, buena altura, y era lo que trabajaba con él. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Es un entrenamiento analítico? Yo creo que no. ¿La situación es cerrada? En cuanto a espacio, puede ser. En cuanto a toma de decisión, no. En cuanto a estímulo, tampoco. Ninguna acción es igual que la anterior. No sabe no sabe dónde va a parar, no sabe cómo le voy a golpear. Y en este, por ejemplo, no le quise meter la variabilidad de dar el toque hacia adelante para que él decidiese. Pero conseguimos potenciar mucho sus arrancadas porque era un portero muy cómodo, como os digo. Los porteros, aquí lo sabemos la mayoría, que generalmente cuando hacen una cosa bien son muy reacios al cambio, ¿no? Y cuando un portero es capaz de estar en la portería
estar bien preparado y defenderse para los golpeos y solucionarlos bien, muchas veces pierde la capacidad esa de anticipar, de adelantarse un poco para defender, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quiero que vieseis para que veáis que también es importante trabajar cosas con estímulos abiertos, aunque sean tareas analíticas, que para mí no lo son porque hay toma de decisión. Adelante. Factores específicos, respuestas. Trabajamos estímulos con acciones determinadas y lo más importante, trabajamos la no intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trabajamos una situación, un estímulo, tenemos que asociarlo a una acción, ¿no? No es igual que, por ejemplo, si trabaja en una acción diagonal y solo trabaje la acción diagonal, que le meta un posible rematador, un posible defensa, un posible variabilidad en el balón y sobre todo lo que es muy importante, variabilidad en el balón, que el balón vaya a botes, que se vaya a la derecha mucho, a la izquierda, incluso que me dé un pase a alguien para simular ese control, que me metan un golpeo de volea a un portero alejado y yo tener que controlarlo para orientarle y golpear. Todo esto hace que la tarea sea mucho más rica, mucho más real y a su vez también para nosotros. Obviamente requiere también una calidad en el golpeo, ¿no? Porque al final, como bien sabemos, golpear el balón en movimiento es mucho más complicado. Pero es mucho más real porque el posicionamiento siempre varía y ninguna acción es igual a la otra. Y lo más importante, trabajamos la no intervención muchas veces, sobre todo en aspectos como puede ser el uno contra uno, trabajamos que el portero achique, pare, se detenga y a partir de ahí intervenga en el balón. Pero ¿qué pasa cuando le han superado? ¿Trabajamos eso? ¿Qué hace? ¿Vuelve para atrás o se tiene que quedar? ¿Me acompaña? ¿Qué hace? ¿De qué depende? De los compañeros. ¿Trabajamos eso con compañeros? ¿Trabajo cuando la no intervención ha salido el portero, hace un mal control, está con los compañeros? ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo trabajamos? Yo creo que muchas veces no. También os digo, yo sería el hombre más feliz del mundo, que de hecho muchas veces me han dado la posibilidad, trabajando por líneas, trabajando con los dos interiores, un punta y la línea de cuatro. Eso es espectacular, pero generalmente no lo tenemos. Entonces, con los porteros que tenemos, está muy bien generar ese tipo de situaciones variables y muy específicas a la vez que abiertas, para que esa no intervención también sea importante, porque muchas veces se da la no intervención del portero en la acción. Vemos que el punta entra o el interior entra, achicamos y nos damos cuenta que de repente llega el lateral o que se le ha ido el control o que se ha tropezado. Esa reubicación, esa vuelta atrás en situación real, me refiero con el balón en juego, es muy importante de trabajar y muchas veces nos olvidamos de ella. Adelante. Esto es para recordar lo que habíamos hablado la otra vez, ¿vale? En la anterior charla. Las situaciones estándar con el juego del portero. Tenemos las defensivas, ofensivas, y dentro de todas estas, he puesto la imagen esta para invitaros a reflexionar durante 20 segundos mientras hablo, sobre cómo podríamos trabajar todo este tipo de situaciones con la máxima variabilidad posible. Obviamente, como bien habéis visto en el vídeo anterior, aunque la situación sea abierta, es cerrada en cuanto al componente técnico, ¿no? Yo trabajaba la arrancada, quería que él estuviese pendiente de la arrancada y a la vez de ver qué pasa con el balón, esa percepción. Con lo que hay cosas que hay que trabajarlas de esa manera, aunque sean abiertas, pero de una manera más específica. Pero una vez que tenemos esas bases, considero que tenemos que darle mucha variabilidad, porque es que realmente la competición es así, porque los lanzadores luego lo vemos, ¿no? Dicen, ¿cómo ha podido fallar eso? Pues porque el balón vino de una manera, él se desestabilizó, pensó que el defensa iba a hacer otra cosa. Y os lo digo de verdad, si algún día y os invito a probar esto y lo hacéis, veréis que cuando tenéis a una persona, a un portero que os puede recuperar el balón con las manos, se lo decís, mira, yo voy a hacer un control, en el momento que haga el control hacia la derecha, puedes venir a por mí y quitarme el balón. Y si me quitas el balón con las manos, finalizas tú. Tener esa presión va a condicionar mucho vuestro golpeo. Y el condicionar vuestro golpeo va a condicionar la acción del portero. Entonces, simplemente quiero recordaros las acciones defensivas, como son el tiro, el centro, el uno versus uno, bueno, uno contra uno, perdón, balón parado y el pase en profundidad. Y en las ofensivas, saque, apoyo y el balón parado con la mayor variabilidad posible, para que lo tengamos en mente. Siguiente. Ahora, ¿qué realidad debemos tener en cuenta a la hora de planificar nuestras tareas de entrenamiento? Obviamente, la nuestra, ¿no? La nuestra y la que sea la más objetiva. Adelante. Lo primero, como veis, son 7 cuadrados que están estrechamente relacionados los unos con los otros. El centro del juego, que imagino que sabréis lo que es, bueno, ¿no? Es como decir el sol, ¿no? Del sistema solar, es el balón. Y aquí vuelvo a hacer incidencia. Balón en el aire, con bote, en movimiento, siempre. Podemos trabajar a veces con el balón parado. No está mal, pero es menos real. Y aparte que hacer un control, ya le estás
obligando a que se tenga que desplazar previamente y a que ya la posición no sea la misma nunca, ¿no? Es igual posicionarme, si yo, por ejemplo, estoy en la acción frontal, ¿vale? Yo soy zurdo, me voy para la izquierda. El posicionamiento que tiene que tener el portero si yo me voy a la izquierda es igual que si el que fuese a tirar es un diestro. No, ¿verdad? Tiene que haber cosas distintas. ¿Lo trabajamos? ¿Le damos incidencia a ello? Yo creo que no. Luego pasamos del balón, que es el balón, es el movimiento, el siguiente paso a tener en cuenta es el movimiento del jugador atacante con balón, que es lo que yo os decía sobre mi posicionamiento, cómo golpeo, qué hago, qué hace el jugador atacante. Golpea siempre igual, simulo malos golpeos, simulo malos controles, simulo malas ejecuciones, fuerzo el caerme porque me estoy forzando mucho para ver qué recurso saco. Después de esto viene el movimiento del portero, que viene condicionado por estas dos anteriores, por el balón y por el movimiento que hace el jugador atacante con balón. Luego, tenemos que tener en cuenta también el espacio del portero, dónde está, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? ¿Hay tiro? ¿No hay tiro? ¿Qué pasa? Tenemos que verlo también. A su vez, tenemos que tener en consideración el ajuste visual de mi portero, qué es lo que él ve en todo ese tipo de situaciones y qué estímulo recibe. Puede ser complicado, pero es es sencillo. Simplemente es desglosar parte por parte qué hace el portero o el portero, de qué se nutre a nivel visual para tomar su decisión. Tenemos el balón de nuevo, jugador atacante con balón, los movimientos. En función de eso, él se mueve. En función de ese movimiento, él va a ocupar un espacio, una ubicación. En función de esa ubicación que él está ocupando, el jugador atacante con balón va a tirar o va a percibir que puede hacer. En función de lo que hace ese jugador, el portero tiene que ajustar visualmente y recibe un estímulo, que puede ser el golpeo, reubicación, no reubicación, porque la hemos recuperado, la ha echado fuera. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y más que nada porque también nos condiciona la tarea y nos condiciona todo lo que nosotros vamos a hacer en ellas. ¿Qué pasa? Que podemos tener un tipo de problema, ¿no? Muchas veces, que es que queramos hacer una tarea demasiado abierta, demasiado global para la demanda del portero. Hay que ir poco a poco, pero os digo que se puede hacer y es una cosa que es muy, muy, muy beneficiosa. Entonces, adelante. En vista de que seguramente saldrán muchas dudas, porque creo que es un enfoque bastante distinto al que os he dado hoy, espero vuestras preguntas. Como siempre, muchas gracias por todo, por vuestra atención. Ahí tenéis mis datos de contacto para los que necesitéis. Y nada, espero vuestras preguntas. Espero haberos dado un enfoque distinto. Y nada, quedo a vuestra disposición para lo que consideréis. Hola, yo sé, creo que con este conversatorio que tenemos contigo, bilateral, tutoría, taller, creo que vamos a tener preguntas para los participantes y las personas que están en la sala. Pueden colocar alguna duda, alguna pregunta que quieran desarrollar dentro de la tutoría con Josué y estamos abiertos para responder. Vamos a trabajar unas pequeñas secciones de preguntas y la verdad que, no, yo sé, la verdad que impactado, ¿no? Con la información que nos comparte. Creo que para todos siempre es muy importante escuchar, ver, abrirnos, abrir la mesa para tener pues, este bilateral tanto con los entrenadores y también en este caso, con la invitación que te hemos dado a ti y pues encantado de estar en FEPAU Forma Educa desarrollando estos tipos de temas. Tenemos la primera pregunta, Yusa. Adelante. Ok, Josué, tenemos la primera pregunta. ¿Qué opinas de los arqueros que tienen estatura de 1.75 metros en poco menos, ¿no? O poco menos de estatura? Opino que obviamente van a tener que suplir esas carencias que tienen de altura con unas condiciones espectaculares en otros puntos. No es que sea imposible, porque hay porteros actuales, profesionales que están en 1,76 o por esa altura, pero sí que es verdad que van a tener que suplir todo, pues mucho más. Van a tener que tener un tren inferior muy fuerte para poder impulsar mucho y ganar los duelos aéreos. Van a tener que tener una respuesta muy, muy rápida a los tiros, porque cada vez el balón es más rápido.
las acciones son más explosivas. Entonces, claro que se puede, pero va a tener que tener el triple de esfuerzo bueno, que si tuviese pues 10 centímetros más de altura. Excelente, yo sé. Bueno, estamos esperando para ver si alguno de los participantes tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí, hay una. Me parece que, bueno, no es una, son varias. Vamos por No, partes. no, no. Hacemos pues con el tema de las preguntas, pues vamos Sí. a tratar de ser que las preguntas sean rápidas, sólidas, directas y concisas con el desarrollo del taller, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver, no escribieron, no sé, yo sé si la quieres tú Sí, llevar. sí, no, yo si quieres ya la leo, si quieres. Ok, Ya la he leído. sí, Realmente por parte, bueno, Carlos, muchas gracias por la pregunta, al igual que también le quiero dar las gracias a Alfredo por la pregunta, os agradezco mucho la participación. Realmente los mecanismos de los que habla usted, Carlos, percepción, decisión y ejecución, para mí han quedado también un poco obsoletos, precisamente porque creo que no está tan separado. Me refiero, ahora creo que cada vez tiene que ser todo mucho más, como digo, me parece que va de la mano con lo de analítico global y mixto, ¿no? Creo que todo está en constante momento y separarlo de manera en la acción del portero me parece muy complicado. Sí que es verdad que antes se daba mucha importancia al mecanismo de ejecución, como bien dice usted, y el mecanismo de decisión en la incertidumbre. ¿Qué pasa? Que hay un problema para las dos partes, tanto para el entrenador de porteros como para el portero, no es solo para el portero, porque tiene que ser, el entrenador de porteros tiene que conocer mucho el contexto al que estamos trabajando, tiene que conocer las variabilidades y tiene que saber afrontarlas, con lo que es un proceso muy, muy complicado. Respecto a la pregunta de cuáles son los que yo creo los factores principales, yo lo que hago siempre es engañar, bien entendido, engaño al portero, le digo que hay un objetivo, pero que puede haber más. Obviamente, yo no doy más y no recomiendo nunca dar más de 3 objetivos por entrenamiento, porque es como mal comparado, creo que lo dije en la anterior charla, si yo ahora mismo le lanzo a usted 100 pelotas, igual coge 2 o 3, pero si le lanzo 3 va a agarrar las 3 bien. Entonces, yo me centro más en 3 objetivos, aunque haya muchos, porque es imposible separar en una tarea abierta como lo que estamos hablando, es imposible separar el movimiento, el desvío y el agarre. Pero si yo le estoy haciendo hincapié a su posicionamiento corporal, a cómo quiero que esté, yo me centro en eso, aunque luego vayan los otros de la mano. Entonces, las decisiones programadas, como bien podemos decir, yo le llamaría estímulos. Estímulos que yo quiero que él tenga. ¿Qué estímulos? ¿Qué visión? ¿Qué todo? Entonces, yo me centraría más en los estímulos y trabajar 3, por ejemplo, trabajo el agarre o el desvío, centrarme en los feedback que usted le quiera dar al portero, pero teniendo mucha variabilidad y que él mismo se sienta perdido. Es importante. Obviamente, el portero tiene que creer en esto, ¿eh? Porque muchas veces también me he encontrado con porteros que les cuesta creer, entonces tienes que adaptar tú tu método de trabajo, ¿no? No es imponer. Pero creo que en etapas de formación el portero está mucho más abierto y esto es muy importante. excelente. Tenemos creo que todas son importantes, yo sé, creo que todas las preguntas son importantes y ahora veo que los preparadores de arquero que tenemos dentro de la sala, que están dentro del grupo también de WhatsApp, están interesados, ¿no? Dentro de la tutoría y los talleres. Eh, Esto es muy importante. Yo creo que dice el profesor Alexander Fernández, si la pregunta es cómo me gano la confianza, yo como entrenador, ¿cómo me ganaría la confianza? Sí. O, no, o la confianza, pues, la debe tener el preparador y el arquero, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo me gano su confianza? Esta pregunta es muy interesante, porque sí que es verdad que aquí depende mucho de cómo es la personalidad del portero o del arquero que entrenemos, ¿no? Pero al final yo creo que lo mejor es escuchar y entender, entender las necesidades que él tiene o que él quiere, y luego a partir de ahí convencerle de manera objetiva, ¿no? Muchas veces para eso es muy importante apoyarse del vídeo. ¿Por qué? Porque imaginémonos que estamos hablando de, ya me daré una acción ofensiva para que lo podamos ver todos un poco mejor, una acción en la que nuestro equipo tiene el balón con los apoyos. Imaginamos que tenemos un portero que viene muy cerca del poseedor de balón siempre,
a dar el apoyo, lo cual corta la línea de pase, ¿no? Si vemos en una acción que él, sin querer, o sin querer no, porque lo hemos trabajado, sin querer, entre comillas, coge una posición correcta y vemos que da continuidad al juego, le podemos decir con el vídeo, mira, de 4 participaciones que has tenido con el pie, en 3 has tenido que despejarla y en una la has podido jugar. ¿Por qué crees que ha sido eso? Y él cuando ve que tú tienes razón, es cuando empieza a creer en ti. Yo no soy partidario de llegar a imponer. Como os digo, yo soy partidario de llegar y escuchar. Siempre es importante escuchar y adaptar lo que tú consideras a tu realidad, porque imponer con porteros es un error. Entonces, ganarte la confianza es que él crea en ti, que vea que lo que tú le dices tiene sentido y que le repercute en la competición. Al final, el portero es un deportista que quiere dar lo mejor de sí. Entonces, si él ve que tú lo que le estás diciendo va en concordancia con lo que pasa después, no hay ningún problema. Por ejemplo, imagínense ustedes cuando yo llegué con esta gráfica al equipo y se lo digo a los porteros, digo, mira, chicos, esto es lo que tenemos. Tenemos este tipo de situaciones. ¿Qué queréis hacer? ¿Enfrentarlas de una manera muy buena para que en competición no nos hagan daño? ¿O queréis trabajar de manera distinta? Y ellos me dijeron, no, no, queremos evitar que en competición nos hagan daño, vamos a trabajar esto a tope. Y nos pusimos y gracias a eso pues sacamos todo hacia adelante, pero tienen que creer ellos en ti, porque muchas veces te dicen, no, yo prefiero trabajar en lo que estoy haciendo así, ya está sin problema. Pero es muy raro que te digan eso, pero si te lo dicen, pues tienes que hacerle caso. Y es que tenemos otra pregunta dentro de la sala. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el arquero en los tiros de esquina? Pues eso depende de mi opinión de lo que decida el cuerpo técnico. Al final los balones parados se hablan con todo el cuerpo técnico, el entrenador tiene que decir qué área es en la que quiere que el portero defienda, también depende de las características del portero, pero yo no le daría mayor o menor responsabilidad en función de sus características y cómo sea él en ese tipo de juego. No creo que haya ninguna generalidad al respecto. Tenemos otra muy buena, ¿eh? Creo que están saliendo muy buenas preguntas. Y me No gusta. solamente son dudas o preguntas inteligentes, son situaciones reales de ello, ¿no? Hay una muy buena. ¿Qué incidencia tiene la lateralidad izquierda en un portero ante la mayor finalización de los jugadores de campo con lateralidad derecha? Pues realmente creo que trabajar la lateralidad siempre es importante, sobre todo en etapas de formación. Pero, perdón, pero volviendo a la pregunta, no creo que haya, más que darle importancia a la lateralidad, es darle importancia a la situación. Porque dentro de la lateralidad, vale, puede ser más de lateralidad derecha o izquierda, pero no le veo una incidencia directa a lo que es al entrenamiento situacional. Entiendo la duda, pero yo no le veo la incidencia en el tipo de entrenamiento que yo digo, porque al final enfrentarte a una lateralidad derecha te hace entender que seguramente sabes la pierna con la que va a finalizar y el posible ángulo que tenga, pero eso ya también va a depender del jugador, ¿no? Entonces, no sé, yo no le doy mucha incidencia. Otra, yo sé, del profesor Luis Silva. ¿Cómo debe ser la intención con el arquero después que él mismo tenga errores seguidos en competencia? ¿Que los mismos son provocados por falta de confianza? Sería una de las preguntas. Yo sé. Vale, pues yo, si te parece bien, le respondo ya a las dos a Luis, al profesor Luis, que ya que Sí, hizo las dos, ya claro, aprovecho. son dos preguntas. Vale. Pues mira, la interacción al final con el portero, cuando el arquero, cuando él tiene los fallos, es conocer, ¿no? Es como al final somos todos seres humanos y tenemos que entender cómo somos. Aquí Rafael dio bastantes pautas de cómo enfrentar este tipo de situaciones, pero la falta de confianza obviamente viene precedida de la competición. Yo lo que no entiendo, lo que no considero oportuno es hacer ese tipo, si por ejemplo ha fallado por un error de un agarre que se le ha escapado, un mal rechace. Yo lo que no haría sería a trabajar esa acción técnica o ese tipo de acción al día siguiente de entrenar, porque él ya lo tiene en la cabeza y creo que sería más ganar la confianza de él. ¿Cómo se hace eso? Hablando con él y comunicando. Si él tiene falta de confianza, lo que tenemos que hacer es ayudarle. E igual le viene bien hacer un entrenamiento en el cual pare todo, pero para que pare todo tenemos que golpear nosotros también todo para que él pare. Por eso es muy importante que el entrenador de porteros pues sea un buen golpeo para poder dar esa confianza al portero cuando la tiene. Y la segunda pregunta, el arquero trabaja al 100% y más en competencia mantiene sus accidentes. ¿A qué se debe esto?
a la variabilidad, me refiero, a todos nos pasa. Es muy complicado. El trabajo del portero a nivel mental es muy, muy, muy complejo porque son acciones muy, muy rápidas y no son seguidas. Bueno, pueden darse seguidas, darse como máximo 3 o 4 seguidas, no, creo que sí son 3. Entonces, no se dan, es más el tiempo que tenga de reajuste. Por ejemplo, lo podemos ver con muchos porteros que en sus equipos trabajan muy bien, tienen un buen nivel, llegan a la selección y lo hacen un poquito por debajo de su nivel. ¿Por qué? Porque no les atacan tanto, porque la forma de defender del equipo es distinta, porque les generan de otra manera. Entonces, el portero tiene que vivir con el error. Lo que pasa es que tenemos que ayudarle con este entrenamiento abierto a que los errores los sepa solucionar de la manera más rápida posible, porque en un entrenamiento abierto es mucho más fácil que se den este tipo de accidentes, porque no sabe lo que va a pasar. Entonces, por eso yo les invito, sobre todo a usted, Luis, a trabajar este tipo de situaciones para que usted pruebe. Ok, muchas gracias, José. Creo que eh, teniendo las dudas de algunos de los entrenadores de porteros a nivel del país, José, vamos a seguir con nuestras tutorías, talleres bilaterales en el desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol, FEPAFUT Forma y Educa, el Departamento de Desarrollo Técnico. José, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, hemos disfrutado de media hora y un poco más. Siempre nos extendemos con las preguntas, las dudas de los entrenadores, pero para eso estamos, para, no solo para llevarles informaciones, para resolver, para compartir, para abrir la mesa a todos y pues sigan educándose porque vamos a seguir trabajando con talleres, tutorías bilaterales a nivel del país. Gracias, José, por estar con nosotros, la Federación Panameña de Fútbol, la verdad, muy contento de tenerte y la verdad no sé si quieres darle unas palabras a los participantes. No, al contrario, yo gracias a ustedes y sobre todo a ti, Pacífico, por la confianza y gracias a todos los participantes. Un día seguiremos en contacto y nada, aquí estoy para lo que necesiten y de verdad que muchas gracias, ha sido un placer y espero sobre todo haber aportado más al excelente conocimiento que ya manejan todos ustedes. Bueno, por parte de nosotros, la Federación Panameña de Fútbol, FEPAFUT Forma y Educa, muchas gracias, Josué. Gracias a todos. Esperemos que mantenernos en contacto con ustedes, en comunicación. Y siempre, pues, estamos para tener un bilateral, tutorías y talleres. Así que, por parte de la Federación Panameña, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.